Un saludo tengan todos. El programa de hoy es único en su clase. En busca de generar conciencia en la sociedad cubana, estaré juzgando el comportamiento de mi pueblo. ¿Por qué lo estaré haciendo? Porque para mí es inadmisible que en pleno siglo XXI un pueblo acepte la esclavitud. A esto súmale que la realidad que estás viviendo es desgarradora, desde hospitales sin médicos, el país convertido en un basurero, personas sumidas en la miseria y la pobreza. Cuba está viviendo una crisis humanitaria extrema. Una seguidora se comunica conmigo y me cuenta que a su mamá la están dejando morir en el hospital de Trinidad. Lleva 3 meses con una cardiopatía hipertensiva y no hay recursos para atenderla en el hospital. Mira cómo está mi mamá. Estoy aquí en el hospital de aquí de Trinidad. Mi mamá se me está muriendo y aquí en el hospital no es reactivo para nada. Los médicos dicen que aquí no hay de nada para hacerle a mi mamá. Yo me pregunto, ¿de qué te sirvió haberte graduado de la carrera de medicina? ¿Dónde está el orgullo de ser médico si no le puedes salvar la vida a un paciente? ¿Cómo es posible que un médico le pueda decir a un paciente con una enfermedad totalmente tratable que lo siente mucho, que en el hospital no hay recursos, que se vaya a morir tranquilamente a su casa? ¿Cómo es posible que sigas formando parte de un engaño que está matando a miles de cubanos y ni siquiera lo haces por dinero, lo haces de gratis? Pues así como lo han escuchado, a esta señora la mandaron a morir a su casa. ¿Cómo se llama eso? El electro, es el mismo del mes pasado, pero el problema es que mi mamá está peor y tú no eres el clínico, ¿viste? Entonces le caes. Para ahí. Eso lo estoy diciendo. Y lo único que estoy diciendo es que mi mamá le están diciendo lo que le dijeron el 2 de febrero y hoy es el 17. Yo le estoy preguntando que está así que no hay nada. Para si le pasa algo a mi mamá, sean los únicos responsables esos 2 médicos, ¿ok? Ya. ¿Qué clase de médico eres si te conformas con solo seguir órdenes de un sistema que te obliga a abandonar a los pacientes por falta de recursos? Pero peor aún, le estás sirviendo a un régimen asesino que para lavar su imagen es capaz de echarte la culpa a ti, como le está sucediendo a los médicos en Bayamo. Yo me pregunto a estas alturas qué es lo que les impide unirse y protestar masivamente contra un régimen que está destruyendo tu vida y la de tus seres queridos. ¿Cómo puedes tener miedo a represalias y no a la muerte si te están matando? Quiero que veas contado por la propia juventud cubana cómo abusan de ellos, como el sistema los obliga a robar, a asaltar, y estamos hablando de jóvenes de bien que quieren buscarse la vida honradamente. Miren, familia, ¿cuánto le ponen de multa a ellos, que son los que garantizan el transporte de aquí a la Cuevita y de aquí a la Virgen del Camino? ¿Cuánto le ponen de multa? 12.000 pesos. ¿Por qué? Por cargar gente. Por ayudar al transporte. Por no tener licencia operativa que no la dan. Ellos no dan licencia operativa. Ellos no les facilitan a ustedes la posibilidad de tener la documentación para poder viajar de aquí a allá. ¿Y ustedes han ido ¿Cuánto tiempo usted pasa para una licencia? ¿Ustedes han ido a hacer los trámites? Sí, tremenda locura. Estamos en trámite ahora mismo. Estamos en trámite todavía. Y para que salga todo rápido tiene que pagar 30.000 pesos. 30.000 cañas. 30.000 pesos. Y está bien, porque ya está más caro. ¿Cómo podemos continuar comportándonos como esclavos? ¿Cómo podemos aceptar la esclavitud en pleno siglo XXI? ¿Dónde está nuestra humanidad, nuestra dignidad, nuestra empatía? ¿Cómo podemos aceptar una sociedad que premia la corrupción y la injusticia? ¿Cómo podemos seguir permitiendo que los niños salgan a trabajar para buscarse la vida? ¿Cómo? Esta es la vida de los cubanos, ¿no? Hasta ahora mismo, perdiendo lata para poder sobrevivir. Es criminal esto. ¿Qué tipo de madre eres? ¿Cómo puedes seguir criando a tu hijo como si todo estuviera bien? ¿Cómo puedes ignorar que los niños están muriendo en los hospitales por falta de recursos siendo madre? ¿Qué tipo de madre eres si permaneces en silencio y aceptas que el sistema le destruya la vida a tu hijo, le destruya su infancia, que crezca sin haber podido tener un juguete ni comerse un caramelo? ¿Si te contenta tú como madre? ¿Por qué te pusiste contenta? No es fácil, yo sé que no es fácil. No, pero no me llores, lo que tienes que estar es contenta. Mira ahí, mira que contentica tu niña ahí comiéndose su caramelo. ¿Cómo puedes ser madre y no sentir el deber moral de luchar por un futuro mejor para tus hijos? En cambio, te conformas con un sistema que los condena a la miseria y a la muerte perpetua. No pondré en duda de que eres madre. Lo que pondré en duda es si lo estás haciendo bien o no. ¿Crees tú que está bien arrastrar a tus hijos a la calle, incluso hasta horas de la madrugada, porque necesitas ganar un poco de dinero para darles de comer? Yo entiendo que lo tengas que hacer porque no te quede de otra y no tengas con quién dejarlos. Lo que no entiendo es que no estés luchando por un cambio de sistema. Señora, si no lucha por un cambio de sistema hoy, esta será la realidad de tus hijos por el resto de su vida. El punto es que sí, esto te convierte en una madre que hace lo posible y lo imposible por darles de comer, pero no por ofrecerles un futuro mejor. Esta noche estoy vendiendo caramelitos con mis niños para darle de comer porque realmente
tú sales todas las noches a vender caramelo para poder sostener a tus hijos, ¿eh? Casi todas las noches, sí. Todas las noches. Y vives muy lejos de aquí de La Habana. En San Miguel del Padrón. En San Miguel del Padrón. Voy a llegar esta noche con los niños. ¿Y a qué hora tú llegas con los niños allá a tu casa? ¿Qué hora es más o menos? Las 8:30, 9. Ya, bueno, pero yo coge en la 60 o en la 30 y depende de la guagua tan mala. Sí, pues llega a las 10, a las 11 de la noche, 12 de la noche. Exacto. Continúo con más, yo no he terminado, pero antes quiero recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba, lo hagas mediante Infocuba Transfer. Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba sin que este dinero caiga en manos de Díaz-Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano. ¿Cómo puedes aceptar sin más vivir en un país donde las calles se encuentran llenas de basura? ¿Qué no te da vergüenza vivir en un basurero? ¿Dónde está la conciencia de que esto está afectando la salud y el bienestar tuyo y de todos? ¿Acaso hemos perdido el sentido común, nuestro orgullo, nuestra responsabilidad aceptando vivir en un país que se ha convertido en un vertedero a cielo abierto? ¿Por qué al cubano le da vergüenza tener su casa sucia y no le da vergüenza vivir en esta asquerosidad? ¿Cuál es la diferencia? Que es que yo no la noto. ¿Por qué no pueden entender que aceptando pasivamente la situación actual están contribuyendo al deterioro de su calidad de vida y están condenando a las generaciones futuras? ¿Cómo puedes seguir adelante con tu vida cotidiana cuando personas en la calle se desmayan por hambre? ¿Cómo puedes no sentir nada ante esta situación cada vez más frecuente de personas tiradas en la calle sin un techo ni comida? ¿Cómo puedes no sentir que mañana puedes ser tú? ¿Cómo puedes? Está de San Pablo aquí en Cuba, ahora mismo vengo cruzando aquí los plastiqueros de la avenida Winera. Miren el estado que está este hombre, miren eso. ¿No? Miren el estado que está ese hombre, desnudo y lleno de heces fecales. Miren las condiciones que está ese hombre, miren. Esto es a media cuadra de la estación del cable aquí, en la rueda del cable aquí. La pregunta sería, ¿cómo puedes encender el interruptor que ha apagado tu humanidad? ¿Qué te impide alzar tu voz? ¿Cómo puedes darle un giro a tu vida? ¿Es tarde o aún estoy a tiempo? ¿Qué me espera con el cambio? Solo me resta decirte que no tengas miedo. El cambio es bueno y además no tienes nada que perder. Ya lo has perdido todo, así que alza tu voz y lucha por el cambio. Pero. Mami, pero estás muy impresionada. Te va a dar un infarto en el mercado. Ay, no, manden esta guajira para Cuba otra vez. No había visto nunca. Mami. Yo nunca había visto esto. No, mami. No, realmente no. Tráiganle la cama para el mercado a mi mamá. No, ¿qué no hay? Ya, te vas a quedar. Mami, ¿cuántos años sin ver una cebolla así? Años. Imagínate tú, tengo 55, creo que mi vida nunca he visto. De ese tamaño, ¿no? Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.